Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento de Palmarium AI. Yo conozco a los chicos de Palmarium ya hace varios años. Mi nombre es Daniel Nofal, soy emprendedor de hace muchos años y la verdad me llena de entusiasmo acompañar desde el board a este grupo de emprendedores que les van a mostrar algo que va a revolucionar la industria de las finanzas utilizando la tecnología del momento, ¿no? Como ya saben, la inteligencia artificial seguramente ya ustedes mismos la empezaron a usar en su vida diaria y las empresas en todas las industrias la están adoptando cada vez más y tiene una capacidad de poder procesar información mucho más allá que los humanos. Y eso permite nuevas cosas. Y los chicos han encontrado una manera de esto ponerlo en acción rápidamente en un fondo de inversión y en una herramienta fantástica que les van a contar para que todos puedan utilizar esta potencia que tiene el AI para transformar las finanzas. Así que, sin más, gracias por venir y los invito a Nicolás, que es un co-founder y el jefe del equipo Quant de Palmarium, a comenzar la exposición. Muchas gracias. Gracias, Dani. Como acabo de decir, soy Nicolás Ojobolski, soy co-founder de Palmarium y el director del equipo Quant. Soy doctor en física. Lo primero que quiero mostrar es que la IA, ya todos lo sabemos, es estándar hoy en día, no es experimental. El 82% de las personas usan Generative AI de forma semanal, 46% a diario, el 78% de las organizaciones ya usa AI y algo interesante acá es que ven un factor de 3x en ingresos por empleado. El 31% de los casos de uso llega a producción, o sea que hay una brecha todavía entre uso y escala. En industrias como salud, como software, como legal, ya está recontra aplicándose la Generative AI y vemos en salud, por ejemplo, el tiempo en diagnóstico bajó el 27%, en software la productividad es un por 2, en legal los contratos se hacen mucho más rápido. Y en finanzas, en el sector financiero, ¿cómo estamos? Cuando ponemos la lupa en el sector financiero, lo primero que vemos es una brecha muy grande. Por un lado, tenemos a las instituciones grandes, los bancos globales, los asset managers con infraestructura propia, las aseguradoras de escala. Ahí el uso de IA es real. Según Encino, el 75% de los bancos con más de 100.000 millones de dólares en assets under management proyecta usar IA en el flujo de toma de decisión antes de fin de año, o sea, ya está ocurriendo. Esto es IA aplicada en research automático, en asistencia a onboarding, a detección de fraude, análisis de riesgo. Bien, ¿qué pasa con los asesores independientes, con los multifamily offices, con las oficinas más pequeñas? Bueno, ahí el 74% usa AI, pero con herramientas limitadas. Y acá lo importante es que no lo usan todavía de una forma integrada, en un proceso real de toma de decisión. O sea, vemos que los dos usan, en ambos casos se usa AI, pero de forma muy distinta. O sea que la diferencia no es cultural, no es de talento, es infraestructura. En un caso vemos datos limpios, procesos con IA integrada en el proceso de toma de decisión, y en el otro caso todavía usamos Excel y PDFs, y alguna consulta a ChatGPT. Y acá les dejo una pregunta. ¿Queremos AI integrada en nuestro flujo de trabajo o usarla como algo aislado? Y esto es para dar hincapié a una parte quizás incómoda, pero necesaria de la charla. Desde el lado de los clientes, según McKinsey, el 71% espera una atención personalizada y el 76% se frustra si no la recibe. Y en el sector financiero esto ya llegó, es una línea de base. Del lado de los equipos, como vimos hace un segundo, el 74% usa AI. Pero ¿qué pasa? Solo el 33% recibió formación formal para utilizarla. O sea que hay 2/3 de empleados que usan AI sin formación. Esto es un riesgo muy grande de compliance. Y por el lado de la competitividad, dijimos ya, en otras industrias expuestas a AI, vemos un factor de 3x en crecimiento. Y en particular, EY nos muestra que el 40% de los high net worth individuals están dispuestos a mover de activos si su advisor no aplica las herramientas de vanguardia. Entonces pasemos de adopción a realidad técnica.
La IA, vimos, ya es estándar en organizaciones financieras grandes. En otras industrias está este factor de 3x en ingresos. El 78% de las organizaciones ya usa IA en al menos una función crítica del negocio. Esto es IA en producción, no en test. Esto ya se está usando. Ahora, en finanzas, la brecha de oportunidad se está cerrando, pero todavía existe. Y la oportunidad está en usar IA con rigor, trazabilidad y sin el mito de la inteligencia artificial en los mercados financieros. Quiero dejar una pregunta que muchos debemos tener en la cabeza. Porque hablamos de IA y de mercados. ¿Por qué no podemos usar a ChatGPT para armar portafolios de inversión? O si somos advisors, para armar propuestas de inversión. Y con esta pregunta le voy a dar pie al próximo speaker, que es Federico Barone. Bueno, gracias Nico. Yo soy Federico Barone, también soy físico. Después hice un doctorado en ciencia de datos e inteligencia artificial y por eso soy el encargado de inteligencia artificial dentro de Palmarium. Y bueno, un poco la idea de este bloque es hablar de por qué los modelos tipo GPT no pueden predecir el mercado y cómo podemos hacer para que lo puedan hacer. Entonces, para motivar un poco la discusión, planteo este escenario, que es una partida de ajedrez entre ChatGPT, la herramienta que calculo acá han utilizado todos, y la consola Atari de 1978, una consola de videojuegos un poco antigua, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién gana en esta partida? Ya un poco el hecho de que esté haciendo la pregunta da pie a la respuesta, que es que uno diría ChatGPT. Obviamente el caso es que este experimento se realizó y Atari destruye a ChatGPT en una partida de ajedrez. Lo cual es llamativo. ¿Cómo puede ser algo que hace cosas que aparentemente son tan complejas y no le puede ganar en ajedrez a una consola, a una reliquia prácticamente, ¿no? Entonces, un poco la idea es entender por qué esto sucede, ¿no? Y está relacionado con para qué sirve ChatGPT. Y es un poco lo que quiero transmitir en esta charla. Entonces, hay que entender un poco cómo funciona ChatGPT. ChatGPT está basado en Large Language Models, que son modelos que están entrenados, están optimizados para, dada una secuencia de texto, predecir la siguiente palabra. El siguiente token, para ser más preciso, la siguiente palabra. Y esto es lo que muestra la imagen, ¿no? Tenés como un texto de entrada y después iterativamente va generando el texto que le sigue. ¿Cómo están entrenados? Se entrenan en un corpus de texto gigante, casi todo lo disponible en Internet. Y tiene una característica que son muy costosos de entrenar. Decenas o cientos de millones de dólares para entrenarse, ¿no? ¿Y para qué son buenos? Bueno, están entrenados para procesar y para generar texto. Entonces son buenos para todo lo que tenga que ver con esto. Conversación, escritura creativa, síntesis de texto. Y esto ya se estaba utilizando en aplicaciones populares, como chatbots. Intercom es un caso, una empresa famosa, que lo hace muy bien, de hecho. En traducción está DeepL. Y como asistentes de programación, menciono uno, hay un montón, son todos muy buenos, GitHub Copilot, ¿no? Hacen todas estas cosas bien. De vuelta vuelvo a la pregunta, ¿puede predecir qué va a ser el mercado? Entonces ahora paso a las limitaciones que tiene un modelo como GPT. En particular voy a mencionar para las finanzas, pero esas son limitaciones en general. La primera, ya la dije, que es para lo que están hechos. Están hechos para procesar texto, para predecir la próxima palabra dada una secuencia, dada una oración. No están hechos para predecir el próximo número dada una secuencia de números. Digamos, esto es otro campo completamente distinto. Entonces, ¿cómo hacen esto? Para predecir la próxima palabra, identifican patrones particulares del lenguaje. Están asociaciones entre palabras, concurrencias de palabras. Pueden predecir la siguiente palabra de manera bastante precisa. Entonces, estos patrones del lenguaje que identifica son completamente distintos a los patrones que regulan el mercado. No son transferibles del ámbito del lingüístico al ámbito de los mercados. Además de esto, el dataset no tiene data estructurada de series temporales. Esto quiere decir que no tiene información de series temporales. Entonces no puede aprender los patrones que son particulares para las series temporales. Y el dataset además es estático, no tiene data actual. Los mercados, como nosotros conocemos, es algo dinámico, que van cambiando. Estos patrones que rigen y que se pueden utilizar para predecir el valor de los precios van mutando. Entonces el dataset no sirve, porque el ChatGPT que estamos usando ahora fue entrenado hasta enero del 2024, por ejemplo. Es antiguo, no tiene data actual. La siguiente razón es una razón más particular, que es limitaciones en razonamiento, en cómo razona simbólicamente. Y para entender esto hay que entender cómo ChatGPT representa las oraciones. ChatGPT representa las oraciones de la siguiente manera. Divide las palabras o divide la oración en tokens. Esto es el alfabeto de los LLMs.
de los GPTs. Entonces, dada una oración, que es para el modelo, muchas palabras son indivisibles, lo que hace es la divide en unidades, estos tokens. Cada uno de los colores representa un token, que es cómo GPT interpreta las oraciones, ¿no? Entonces, la mayoría de las palabras, que es lo que está acá escrito, para el modelo, muchas palabras son indivisibles, la mayoría de las palabras representan un solo token. Están diseñados para representar palabras, con excepción de indivisible, ¿no? Que es la palabra que efectivamente está dividida. Esta representación de cómo interpreta las oraciones no está diseñada para representar números. Acá abajo pongo otro ejemplo en donde tenés una suma aritmética simple. Y se ve como los números están divididos. No tiene el concepto de número como unidad. Entonces no puede realizar operaciones aritméticas sencillas. La siguiente limitación es un tema de regulación, pero es una limitación general de los LLMs, que es básicamente, son cajas negras. Digamos, tienen un input, dan un output, el output es convincente, pero nosotros no sabemos exactamente por qué genera ese output. Y esto trae un riesgo fiduciario y de cumplimiento. Digamos, nosotros necesitamos entender por qué los reguladores lo exigen, por qué damos las recomendaciones que damos, ¿no? La última razón, que es algo que calculo que todos habrán experimentado en mayor o menor medida, que es alucinaciones. Estos modelos alucinan, pueden inventar datos. Y como nosotros es una caja negra, no podemos saber la razón por la cual dice algo, esto trae de vuelta riesgos bastante graves, sobre todo en el mercado financiero, ¿no? Entonces, bien, volvemos al inicio de la presentación, ¿no? GPT contra Atari. Y un poco la idea es, bueno, ¿está todo perdido básicamente? Bueno, claramente no. Existen algoritmos particulares diseñados que resuelven el juego del ajedrez, le pueden ganar al mejor ser humano en el ajedrez. Pero son herramientas particulares. AlphaZero, Stockfish son dos, para los que les gusta el ajedrez, son dos de estos ejemplos. Pero son herramientas que lo resuelven y están diseñadas para eso en particular. Entonces, bien, ¿la industria a qué se movió? La industria se movió a equipar a estos modelos tipo GPT con herramientas. Herramientas diseñadas para resolver tareas específicas. Un poco la idea o el flujo sería, el usuario le dice una tarea, el LLM funciona como orquestador, interpreta la tarea y llama la herramienta necesaria para resolver esa tarea particular. Y después interactúa con fuentes de datos, eso no es importante, devuelve una respuesta. Esto lo puede hacer de manera iterativa para llegar a la respuesta, pero un poco la industria se mueve a equipar a los LLMs con herramientas específicas para tareas específicas. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros en Palmarium? Exactamente lo mismo. Creamos un agente que es básicamente un modelo GPT equipado con las herramientas justas, herramientas que diseñamos nosotros dentro de Palmarium. La herramienta principal que quiero mencionar son los modelos Quant que desarrollamos, Nico, dentro de Palmarium. Entonces tenemos un GPT orquestador equipado con nuestras herramientas, las herramientas de Palmarium, y con eso podemos finalmente utilizar modelos tipo GPT para predecir el mercado. Y con eso le doy la palabra a Nico, que va a decir lo siguiente. Veamos cuál es la diferencia entre los pioneros y los seguidores. Los pioneros van a ver, como ya vieron en otras industrias, un crecimiento en el ROI, en su velocidad operativa y en la satisfacción del cliente. Esto va a ocurrir día a día aumentar la velocidad operativa, día a día aumentar el ROI. Y lo que en pocos días se va acumulando, en el futuro van a ser meses de ventaja y varios millones de dólares frente a los seguidores, que nunca van a poder alcanzar al pionero. Y como dije hace un rato, en el sector financiero vemos dos velocidades muy marcadas. Por un lado están las instituciones grandes, que ya aplican IA en research, en análisis y en reporting. Y tienen agentes internos privados. Para dar un ejemplo muy claro, el JP Morgan presentó hace unos meses Ask David, que es su agente privado. Pero no podemos acceder a él, es solo para JP Morgan. Y el Citi remarcó la AI generativa como clave en su agenda. ¿Qué pasa del lado de los agentes independientes, de los asesores independientes? El uso que se le da hoy en día es superficial y las herramientas son genéricas y no están auditadas. Esto genera un riesgo muy grande. Básicamente se resuelve en una brecha de datos e infraestructura enorme entre estos dos grupos. Bien, ¿cuál es la oportunidad individual? Hoy en día, con lo que vamos a presentar dentro de poco, un advisor independiente va a poder escalar su capacidad con AI.
Resultados de estudios del MIT y Stanford muestran que en otras áreas ya se está viendo un incremento del 14% de la productividad, incluso en tareas complejas. Y hoy, en finanzas, pocos lo están aplicando bien. Pero acá voy a hacer una pausa, porque la adopción se tiene que hacer de forma responsable y profesional, para dar reputación y escalabilidad a la empresa. Y en Palmarium tenemos la fórmula del pionero responsable, que no es adoptar ya rápido y ya, es adoptarla bien. Como dijo Fede hace un rato, adoptarla bien implica modelos cuantitativos, reales, auditables, diseñados para mercados. En breve voy a contar más de eso. Son modelos matemáticos que están preparados específicamente para el mercado. Y están conectados con AI generativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros modelos matemáticos se conectan con ChatGPT para dar narrativa clara, para presentar un análisis estructurado, para poder comunicarse en lenguaje natural, en lenguaje humano, con estos modelos matemáticos. Y así, permítanme introducir a Palmarium y llamar a Matías Mendiondo, que es Bueno, gracias a todos por venir, gracias también al equipo de Palmarium. Les quería comentar brevemente cómo arrancamos Palmarium hace 5 años ya. Detectamos un problema muy claro en el proceso de toma de decisión para comprar o vender un instrumento. Era manual y limitado por la poca información que puede analizar un equipo sin tanta tecnología. Eso nos puso la curiosidad y empezamos a ver empresas en Estados Unidos aplicando el método científico para el análisis de datos financieros. Eso nos motivó a empezar nuestros primeros modelos matemáticos, que después los terminamos utilizando en el fondo de inversión. La verdad que los primeros 3 años fue de mucha incertidumbre, de trabajo duro, como suele ser en las startups, probando, fallando e iterando repetitivamente, hasta que finalmente los modelos empezaron a funcionar y mejorar consistentemente en el tiempo. Cuando salieron a principios de 2023, cuando empezaron ChatGPT un poco después y otros modelos de lenguaje, ahí vimos una gran oportunidad. Nos dimos cuenta que todo el research cuantitativo que veníamos elaborando hace años lo podíamos no solo utilizar para invertir dentro del fondo de inversión, sino que también transformar en un producto para profesionales de la industria financiera. ¿Qué nos permitieron hacer estos modelos de lenguaje avanzados? Hacer algo que antes era imposible. Conversar con nuestros modelos matemáticos para explicar el racional detrás de cada decisión de forma trazable y clara. Hoy la verdad que estamos muy orgullosos de presentar este producto que va a revolucionar la industria financiera. Nuestra visión en Palmarium es ser el copiloto para los asesores financieros, brindarles la herramienta para que puedan generar mejores propuestas más rápido y con un racional claro de cara al cliente. Ahora le voy a ceder la palabra a Nicolás para que presente el producto. Muchas gracias. Lo que les voy a presentar ahora es el agente de Palmarium, la herramienta con la que vamos a revolucionar la industria financiera. En esta pantalla que ven, el asesor indica los requerimientos del cliente. Puede configurar la estrategia que se va a presentar. En tan solo 10 minutos genera una propuesta de inversión analizando más de 10.000 balances y 8.500 señales. Si se los quiere poner en horas hombres, se necesitan 1.000 humanos durante 10 años para analizar la misma información. Hace unos años, cuando hablábamos con la gente, para poner en perspectiva la cantidad de data que analiza, usábamos una analogía que era que la data que ve la gente da para llenar con libros la autopista Buenos Aires-Mar del Plata. Pero ahora es ida y vuelta. Bien. Seguimos con la personalización. Se puede elegir el tipo de perfil de riesgo, seleccionar cuánto se aloca en bonos. Todas las preferencias del cliente para armar un portfolio personalizado. Si, por ejemplo, no quiero healthcare en mi portafolio, me parece mucho riesgo, lo saco. Si las empresas microcap no me gustan, las saco también. También damos recomendación de bonos de una lista de 30.000 instrumentos. Palmarium selecciona los que el modelo considera... Entre 200 y 500 bonos. Más o menos los que el modelo selecciona. Esta es la propuesta de inversión que genera en tan solo 10 minutos, nuevamente analizando 10.000 balances, 8.500 señales.
Y lo más importante es que te explica el racional de cada decisión. Esto es lo que comentábamos, que está integrado con el LLM y podés entender por qué eligió Apple, por qué eligió Nvidia, por qué eligió Amazon, cada una personalizada. Algo increíble que es, como explicó Fede en su charla, y como dije yo después, conectamos los modelos matemáticos para poder charlar. Y la pregunta es, ¿charla? Sí, claro. Uno le puede hacer preguntas al portafolio de inversión generado para el cliente. Lo que vemos acá es una pregunta, puede ser técnica o no, y lo que hace Quanta es ir a buscar la información para ese portafolio y responderla dando la explicación, dando el racional detrás de cada decisión. ¿Por qué me dijo de invertir en Apple o determinado bono? ¿Qué sector, qué industria considera, de acuerdo a la macroeconomía, que me conviene estar invertido para los próximos 6 meses? Ese tipo de preguntas, pero también, ¿qué pasa si en vez de esta acción uso esta otra en términos de perfil de riesgo? Preguntas técnicas que Quanta puede resolver sin problema. Todo nuestro research de Palmarium lo volcamos ahí, son más de 15.000 horas de PhD en 5 años, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Hay una parte de esta información que alimenta a toda esa parte matemática, inclusive a la parte del LLM, donde decís, ¿qué data toma? ¿La primera impresión del balance o todo lo que vino después con Nvidia bajando 10% a las siguientes ruedas? ¿Cómo hace para tomar la decisión? Suponete que al día siguiente del balance yo estaba justo armando cartera con las herramientas de acá. ¿Cómo hace para bancarse el modelo, la volatilidad atrás de supuesta información que era falsa y que después se rectificó o que cayó mal al mercado, algo que parecía positivo de entrada y después se volvió negativo? ¿Cómo? Porque a mí no me entra en la cabeza, ¿eh? Es un problema mío de una limitación por la edad quizás, pero... No, está espectacular. La respuesta va por varias partes. Por un lado me preguntaste qué data mira. Y mira data de balances, o sea que va a ver el balance de Nvidia, pero también mira indicadores técnicos, o sea, va a ver cómo se comporta la acción de Nvidia al día siguiente. Y hoy en día no está disponible, pero en nuestro fondo usamos una señal armada por nosotros que es una señal de riesgo. Cuando el riesgo supera un cierto umbral, medido por nosotros de una forma particular, se activa una alerta. Cuando ocurrió lo de Nvidia, la alerta se había activado en nuestro fondo. Pero ahora, entonces, ¿cómo capitalizar todo este ciclo de presentación de noticia y reacción del mercado? Bueno, por un lado las 3 cosas van a estar, tanto riesgo como el reporte, como el movimiento del mercado, van a estar dentro de las 8.000 señales. En particular, en el filtrado de los datos, nosotros sabemos que esas señales suelen pasar porque tienen mucho poder predictivo. Esto es algo que vemos, pero no lo fijamos. Le permitimos a la gente tomar la señal que considere correcta. Eso por un lado. Por otro lado, la optimización no te va a decir estar invertido en Nvidia en un 50%. Va a tener un porcentaje pequeño. Y también el horizonte de inversión va de 1 mes a 12 meses, donde este movimiento, sobre todo en un periodo más largo, no tiene tanto impacto. Quizás un movimiento grande como el que vimos en 1 mes sí, pero en 12 meses no. Buenísimo, aclarado. Y una segunda y última pregunta. Yo lo que más opero es derivados y hay muchas estrategias. La compra y venta es de volatilidad en esos casos, ¿no? Donde la BI o la BH es lo que miramos para ver cuándo entrar, cuándo salir, cuándo armar un Iron Condor, un lanzamiento cubierto, lo que sea, bull spread, bear spread, comprado, vendido, conos. ¿Cuándo se te ocurre que van a incorporar los derivados dentro de la plataforma? Excelente. Está en nuestro roadmap para el año que viene porque ya tenemos modelos de predicción de retorno y de predicción de riesgo. Esto es predicción de riesgo a nivel portafolio. O sea, para ponerme un poco técnico, calculamos una matriz de covarianza. O sea, nosotros podemos ver la volatilidad de un portafolio entero y de cada acción, cada instrumento financiero en particular. Entonces, de ahí traducir a un modelo de opciones, de derivados, hay un pequeño paso. Estamos trabajando en eso, está en el roadmap.
Genial, bueno, ultimísima integración. Integración a plataformas como IBKR, a nivel API, alguna cosa de esas están pensando como para poder incorporar lo que sos productor y tenés clientes que tienen IBKR, ¿cómo haces para insertarle esto en el medio? 100%. Nuestro producto es una API y estamos viendo cómo incorporarla a IBKR y, digamos, a los brokers en general, pero también en plataformas que agrupan Claro. portafolios de inversión como Adepar y demás para poder dar insight en tiempo real. Porque esta no es una plataforma operable hoy en día, solo genera la propuesta. Pero es sencillo volverlo operable, es un tema más regulatorio. No es un tema Está en el tecnológico. roadmap. Bueno, excelente, muchas gracias. A vos. ¿Podés ser un poco más específico sobre el modelo que hay detrás? Porque veo que mezclas matriz de covarianza, información en redes, volatilidades, saltos discretos. Bien, Porque lo vi ahí detallado, es bastante amplio y no... me voy a poner un poco más técnico entonces. Lo que hay es un modelo de factores con una batería de modelos de Machine Learning para decidir cuáles son los factores que pasan. ¿Cuántos factores? Sin dar la salsa, Nico. Se analizan 8.000, pasan muchos menos, obviamente. Y para cada sector, para cada industria, se usa un conjunto de factores distintos. Pero los factores van desde fundamentals, indicadores técnicos, news and sentiment y macro. ¿Es una regresión entonces? Hay una parte que es una regresión, hay una parte que son diferentes algoritmos. Las regresiones siempre funcionan muy bien en finanzas. Hay una parte importante de regresión, pero no es solo una regresión. Y, perdón, el modelo de factores lo que da es una predicción de retorno y eso lo mezclamos con un modelo de predicción de volatilidad. También tenemos factores de riesgo y hacemos predicción de esos factores de riesgo, armamos una matriz de covarianza y es una optimización matemática al final. Cuando hablé de que veíamos muchísimos portafolios, miles de portafolios, lo que hace en realidad es un algoritmo que se va fijando una combinación muy grande de portafolios hasta dar con el óptimo que maximiza el retorno, minimiza la volatilidad. Es una mezcla entre ambas. ¿Y en la matriz de covarianza cuántos datos toman? ¿En qué sentido? Todos los instrumentos. No, en longitud de tiempo o periodo de tiempo. Es una buena pregunta. Los modelos están entrenados con data que va 10 años para atrás, pero están optimizados con data más reciente. Y la matriz de covarianza también. Tratamos de optimizar el modelo. 2 años. Sí, 2-3 años y pasar las crisis también para que estén entrenadas. ¿Y tiene análisis técnico también? O sea, ¿lo mezclas con análisis técnico? Sí, claro. Pero eso es, perdón, en la parte de retorno. No de... bueno, el modelo de volatilidad tiene elementos de Machine Learning bastante más complejos que lineales. Pero no hay indicadores técnicos ahí. El modelo macro lo estamos incorporando próximamente. Es un modelo súper lindo a nivel ciencia de datos. Hace 2 años lo estás Sí, trabajando. lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Obviamente todo el tiempo estamos aprendiendo y ya salió hace un tiempo que ya lo venimos siguiendo. En particular, me preguntaste cómo incluís los datos sin introducir sesgo. El modelo macro es independiente, es perpendicular al modelo de factores. Y digo, no se incluye, no metemos sesgo, en particular el sesgo de look ahead, de mirar hacia el futuro. Siempre entrenamos entre train y test, súper técnico, que es la data que uno le da para entrenar el modelo y la data que le da para ver si realmente aprendió lo que uno quería que aprenda. Hay un gap bastante grande. Y así sabemos que no está usando en la data de testeo data que usó para entrenarse, porque es como decirle A más B, C, y después le preguntas cuánto es A más B. Bueno, obviamente C lo sabe, porque está entrenado con esa data. Acá le preguntamos cuánto es C más D y queremos ver si aprendió cuál es la siguiente letra, básicamente. Por ello no hice bien todos los deberes de ver, pero ¿podés comentar un poquito más
cuáles son sus segmentos target de cliente y qué productos tienen para cada segmento. Porque el predictor, digamos, yo vi un predictor de carteras, y eso está bueno, pero si yo como inversor quiero contratar algo, ¿hay un producto o lo tiene que contratar mi asesor de inversiones? Es una muy buena pregunta. Hoy está hecho para Family Office, Financial Advisors, bueno, bancos y demás, pero sí vamos a sacar algo que es para Accredited Investor, que es bueno, alguien que tenga más de $2 millones, que es profesional y puede utilizar la herramienta. Todavía no lo tenemos, pero es breve. O sea, pues ya está acreditado para invertir, ¿no? Es alguien que sabe, es profesional, 100%. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos por venir, ¿eh? Les dejo por último el mensaje de construyamos juntos el futuro de la inversión. Y nos pueden encontrar en nuestras redes.